rebels and madmen led by Wolfowitz of Arabia, along with Cheney, who had this Iraq policy since 1992 when the PNAC for New American Century was formed. And that it's true that this does not, they do not represent the entire American specter of opinion. They do, however, I have to add, and I won't anymore, I promise, cross my heart. They do, however, even though they don't represent the entire spectrum of American opinion, U.S. opinion, excuse me, they do carry further a continuity in U.S. policy, definitely since World War II, and really since the end of Manifest Destiny within the U.S. borders in 1898, and their extension then to Cuba, the Philippines, and ever since then to the rest of the world. In that sense, even these lunatics in Washington are an extension of the same policy, and as I said, I was sitting up there still, had that privilege, thank you, to the organizers, an extension of the Third World War begun by Bush father in 1991. One minor detail more, excuse me, I think it was you, no, sorry, somebody, okay, finished? Somebody said that in 1992, the United Nations order was still intact. That's wrong, because the 1991 war against Iraq violated 7 different articles of the United Nations Charter, 27, 41, 42, 43, 52, and I forget what other one. So the United Nations Charter had already been abolished by Bush I with his new Third World War. Merci, professeur Frank. La séance est maintenant terminée, mais avant que vous ne partiez, le professeur Santana a une information à vous donner pour demain. Sí, una información de la organización. Que recuerden que mañana viernes a las 20:30 en el Salón Teatro, en la Rua Nova, es entrada libre la obra de teatro. Así que quien esté interesado en ir, es entrada libre, pero hay que llevar la entrada. Quien esté interesado en ir tiene que recoger las entradas en secretaría o, si no, 15 minutos antes en el mismo teatro para ver el grupo de teatro H. Quebracho. Así que ya saben. Gracias. Sí. Sí, una pregunta. Yo soy Jaime Colpas Gutiérrez, profesor de la Universidad del Atlántico, una universidad del Caribe colombiano que queda ubicada en Barranquilla, Colombia. Barranquilla es conocida mundialmente porque el año pasado nos entregaron una condecoración como patrimonio oral e intangible de la humanidad a partir de la UNESCO acá en Francia. Quiero hacer una pregunta puntual debido al desarrollo del debate que muestra uno de los puntos neurálgicos del manifiesto que la gran mayoría compartimos, de oración y muchos no de palabra, que tiene que ver con uno de los temas que se planteó en el debate acá el presidente de la mesa, que tiene que ver con el hecho, con la fecha, con el acontecimiento. El profesor Glenn David Quaker
en su intervención en la mesa redonda planteó que ante el 11 de noviembre categóricamente que estamos ante una nueva época. Y creo que las tesis de algunos profesores divergen desde el punto de vista de cómo nosotros percibimos ese acontecimiento al plantear y proclamar realmente a partir del 11 de noviembre como una nueva época, es decir, que parodiando la tesis de Henry Hobsbawm en el texto mundialmente conocido como La historia del siglo XX, donde señala que el siglo XX fue el siglo más corto, que empezó en 1914 y finalizó en 1989. Yo creo que aquí no se ha planteado claramente el problema del acontecimiento, de la larga duración y de los procesos, porque plantear que a partir del 11 de noviembre con un solo acontecimiento no es ver, ¿cierto?, las cadenas de ese proceso que nos hablaba el profesor Gurde Frank en su conferencia sobre la tesis de cómo se formó el capitalismo como un elemento de la larga duración y que nos dejamos encantar solamente por un acontecimiento que son los mismos acontecimientos que tradicionalmente cada ciclo del Carnaval de Barranquilla las personas se ponen unas máscaras, pero al finalizar el carnaval la historia sigue siendo el mismo rostro. Entonces eso es un llamado y quisiera que el profesor realmente nos planteara porque no compartimos esa tesis realmente. Y lo otro es con relación acá al profesor que presentó a algún Fran, no le sé el nombre, que terminaba su intervención reivindicando la razón, la búsqueda de la razón a la historia inmediata, y esto es contradictorio con lo que ha planteado el profesor en su tesis, que es proclamar una nueva época, el siglo XXI, a partir del 11 de abril, sin tener en cuenta realmente la relación entre la dicotomía, la continuidad, los cambios que se suceden en la historia. Y lo otro es que no da una respuesta, es una visión muy pesimista, ya estoy de acuerdo con lo que señalaba el profesor Novoa. Entonces sería eso, puntualizar en el debate realmente el problema. Otra cosa, hace en la Universidad Nacional, el Instituto de Estudios Políticos, en el año de 1999, convocó a un seminario internacional, puede decirse también mundial, sobre un balance sobre 10 años después de la caída del muro de Berlín, ¿cierto? Y allí la conclusión en ese diálogo de sordo, frente también al problema realmente del péndulo, el péndulo de la historia de regresar nuevamente a Oriente, que era algo que nos planteaba el profesor Gunther Franz, que hay que ver también es el niño, el nacimiento y luego el proceso, las etapas, para poder realmente tomar una caracterización de lo que dice Hobsbawm, que muchas veces el hecho histórico no corresponde con el hecho cronológico. Entonces, esta es la pregunta mía, entre los dos, realmente clarificar un poco más el debate. Es muy fácil. Yo nunca hablo de septiembre 11 en mi ponencia. Nunca dice nada y estoy de acuerdo con lo que está diciendo. Yo no dice que la nueva época empieza con 11 de diciembre. Nunca dijo eso. Estoy de acuerdo. Simplemente un poco por deferencia con la pregunta que está haciendo, aunque es un poco tardía, ¿no? Yo desde luego no creo que el 11 de septiembre inaugure una nueva fecha. Estoy mucho más de acuerdo con Erich Hobsbawm. En todo caso, yo creo que estamos en una fase diferente desde los años 90, que me parece aceptable el año 89 como hito, pero a partir de la década de los 90 yo sí creo que ha habido algún cambio. Desde luego no hemos cambiado de relaciones sociales de producción, no es un cambio estructural, pero es un cambio mucho más significativo que el del 11 de septiembre. Ahora bien, para finalizar, decir que tampoco despreciaría todas estas campañas del fin de la historia, de choques de civilizaciones. Son campañas muy eficaces. Ellos siguen siendo la mayoría ideológica.
no en este grupo donde estamos hablando, donde nosotros nos reforzamos a nosotros mismos. Fuera de aquí, la mayor parte de la gente están de acuerdo con ello. Y las campañas son tan eficaces que cuando nosotros les hablamos dicen que somos unos fanáticos, que estamos trasnochados, etcétera, etcétera. O sea, creo que son muy eficaces y que no está de más que reflexionemos sobre ellas.